Hubo un tiempo en que la soberanía de un estado se medía en territorios, en sus ejércitos, en fronteras dibujadas a veces a sangre y fuego. Hoy, en cambio, se mide en algo mucho más abstracto y mucho más rentable: la capacidad de cálculo. Porque en el mundo contemporáneo, quien controla la inteligencia, no la humana sino la artificial, controla el futuro. Y lo más inquietante de todo es que, en nombre de esa soberanía, los estados están pagando sumas astronómicas para depender cada vez más de otros, sobre todo de empresas privadas. Estarán ustedes pensando que exagero, que nunca antes los gobiernos habían invertido tanto en independencia tecnológica, y en parte es cierto, pero la paradoja es precisamente esa: cuanto más invierten en soberanía, más profundamente se integran en un sistema que no controlan. En febrero, el presidente francés Emmanuel Macron anunció con orgullo un plan de 109.000 millones de euros para desarrollar una inteligencia artificial nacional. El Reino Unido respondió con 150 millones de libras. Alemania siguió el mismo camino, desde el Medio Oriente hasta el sudeste asiático, pasando por nuestro continente, obviamente. La escena se repite con una precisión casi coreográfica. La narrativa es siempre la misma. Hay que liberarse de la dependencia tecnológica. Hay que construir una inteligencia artificial propia. Hay que asegurar el futuro. Pero ojo, aquí viene el detalle que cambia toda la historia. Todos esos proyectos dependen de los mismos componentes, diseñados y controlados por una empresa norteamericana, una sola, NVIDIA, cuyos procesadores son el corazón de la inteligencia artificial global. En otras palabras, la soberanía se construye comprando tecnología estadounidense, bajo condiciones estadounidenses y con financiación que muchas veces también viene de los Estados Unidos. Lo fascinante y trágico a la vez es que este sistema no se impone por la fuerza, se presenta como una solución para los países. El propio Jensen Huang, presidente de NVIDIA, recorre el mundo como un predicador de la nueva era digital, repitiendo una idea simple pero poderosa: sean dueños de su propia inteligencia artificial. Los ministros aplauden, asienten, firman, invierten. Pero lo que no se dice en ese discurso es que esas tecnologías no se venden realmente, se alquilan. Y que detrás de cada inversión en soberanía hay un flujo de capital que regresa multiplicado hacia el mismo ecosistema que prometía superar. Es un circuito cerrado casi perfecto, una máquina que produce dependencia mientras vende independencia. Estarán ustedes pensando que esto suena a una teoría conspirativa, pero basta mirar las cifras para entender la magnitud del fenómeno. El sector de la inteligencia artificial ya acumula un nivel de endeudamiento superior al del sistema bancario antes de la crisis de los subprimes en el 2008. Se proyectan inversiones en centros de datos por casi $3 billones en los próximos años. Y sin embargo, ni siquiera los gigantes tecnológicos tienen el capital suficiente para financiar esa expansión. ¿Cuál es la solución? Endeudarse con los grandes fondos de inversión de Wall Street. Y así, la soberanía tecnológica queda hipotecada no solo en los chips, sino también en los créditos. Si uno observa este fenómeno con una perspectiva histórica, que es lo que hacemos acá, el patrón resulta inquietantemente familiar. Les explico. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos controlaba economías enteras a través de sus bancos. Más tarde, consolidó su poder mediante el petróleo y el dólar. Hoy la herramienta ha cambiado, pero la lógica permanece, casi que está intacta. La diplomacia del procesador ha reemplazado la diplomacia del petróleo. Primero, fueron las aduanas de Nicaragua, luego los petrodólares saudíes, ahora la capacidad de cálculo de los chips y de sus procesadores.
La república de los banqueros ha dado paso a la república de los chips y microchips. En este nuevo orden, incluso las criptomonedas presentadas como una herramienta de emancipación terminan reforzando la misma estructura del poder. Cada moneda digital estable o stablecoin, como se dice en inglés, necesita estar respaldada desde hace unos meses por una deuda estadounidense. Es decir, incluso las alternativas al sistema financiero tradicional terminan alimentando el corazón del sistema que prometían desafiar. Entonces la rebelión se convierte en combustible del imperio. Y aquí aparece un concepto clave casi olvidado, pero más vigente que nunca, el de las élites intermediarias. Estos actores que, en lugar de resistir la dependencia, la facilitan. Son empresas, bancos, gobiernos que encuentran más rentable convertirse en distribuidores de ese sistema que intentar transformarlo. En el siglo XIX se hablaba de burguesías compradoras, era el término de entonces. Hoy podríamos hablar de estados compradores, países que no buscan independencia, sino una posición privilegiada dentro de la dependencia tecnológica hacia los Estados Unidos. Frente a este modelo hay una excepción que incomoda profundamente: China, porque no porque haya alcanzado una verdadera autosuficiencia, de hecho sigue dependiendo de componentes extranjeros, sino porque ha demostrado algo más importante: la voluntad política de romper, aunque sea parcialmente, con esa dependencia de los Estados Unidos. Cuando decidió sustituir tecnología extranjera, no lo hizo porque fuera más eficiente, más rentable o tuviera más capacidad, sino porque era estratégico en esa competencia internacional con los Estados Unidos. Y aquí está la diferencia fundamental. Mientras muchos países optimizan su integración en el sistema, China acepta el costo de salirse de ese sistema. Pero no nos engañemos, esa vía tiene un precio altísimo que tal vez solo China podría asumir. Requiere asumir pérdidas, tensiones, sanciones. Requiere en definitiva anteponer el interés político al beneficio inmediato. ¿Sí? Porque China está pensando en unas décadas en adelante, ¿sí? No en el hoy. Y esa es precisamente la decisión que la mayoría de los estados no está dispuesta a tomar. Por eso, a pesar de todos los discursos sobre independencia, los cheques siguen fluyendo hacia el mismo lugar, hacia esa nueva capital invisible donde se decide el futuro de la inteligencia global. Un lugar donde la soberanía no se proclama, sino que se factura. Y aquí es donde la historia deja una pregunta incómoda. Si la soberanía se ha convertido en una mercancía, si la independencia se compra a crédito y si el poder reside en infraestructuras que no controlamos, ¿qué significa hoy en día realmente ser un Estado soberano? Si esta pregunta los incomoda a ustedes tanto como a mí, si sienten que algo no encaja en este nuevo orden del mundo, quédense en este programa de las crónicas del fin del mundo, porque lo que estamos viendo no es una simple transformación de la tecnología, es una mutación del poder global. Y entenderla no es opcional. Esta es la historia escrita con rigor, contada con pasión y vivida con emoción. Y apenas estamos empezando. Public holds a strategic significance.